Jime. Muy buenos días todavía, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno poder verles las caras. La última vez que me tocó hablarle a la agencia fue para la cuenta pública interna y no se pueden imaginar la frustración de hacer esa cuenta por YouTube sin poder ver las caras de la gente que participa, así que estoy yo por lo menos demasiado feliz de verlos. Empezamos estas actividades como parte de una reflexión que ocurrió después de los Te presento mi subdirección, que hicimos durante los meses de marzo y abril. Una de las cosas positivas que salió del Te presento mi subdirección era precisamente el tener una instancia más o menos permanente donde todas las personas de la agencia que querían conectarse, ver a los otros, saludarse y pasar un rato juntos lo podían hacer. Y de esa manera, a pesar de lo virtual, que es tan frío y lejano, tener un espacio donde nos vemos, nos acordamos que somos todos de la agencia, podemos compartir un tema que no es contingente quizás, pero que nos afecta a todos, y de esa manera mantenemos un poco esta sensación de equipo que es tan importante y que es tan difícil de lograr cuando estamos trabajando en virtual. Entonces con eso en mente dijimos, pensemos en qué temas podemos abordar, temas que sean transversales a la agencia, tanto en la interna, en la externa, relacionados con la política de ciencia, relacionados con cómo funciona la agencia, temas, en el fondo el tema que queramos discutir entre todos y que podamos dedicarle cada 15 días, cada 3 semanas, una horita en estos viernes, alivianar un poco la carga de la semana y tener este espacio más de conversación y de compartir experiencias. Y como el que lo dice lo hace, a mí se me ocurrió la idea, así que me dijeron, Aysén, tú estás a cargo de hacer la primera, y me tocó escoger un tema que pensé que podía ser interesante, que es una de las líneas estratégicas de la agencia, que se viene desarrollando hace mucho tiempo, y que nuestra experta máxima es Patricia Muñoz, la subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento. Como la idea era hacerlo un poco más divertido, quise que nos pusiéramos la Pati y yo un poco más incómodas, y en lugar de hacer las clásicas presentaciones, vamos a hacer una especie de entrevista para los dos lados, donde la idea es poder comentar las dos por qué estamos embarcados en esto, porque es importante, y dejar mucho espacio para preguntas de ustedes, porque la idea es que podamos, ojalá, salir de aquí todos motivados con la ciencia abierta y con ganas de que haya mucha ciencia abierta en este país. Dicho todo eso, voy a partir, como me dijeron, y voy a explicar por qué escogí ciencia abierta como primera actividad de difusión. Y la razón creo que tiene que ver con lo que está pasando con todos nosotros y lo que está pasando con el país en su conjunto. Estamos con una constituyente andando que tiene una configuración y características de lo que es Chile, que es muy distinto a lo que habíamos visto en la política en los últimos años. Estamos a puertas de un cambio de gobierno, se están moviendo muchas cosas, y en toda esta discusión política que se está dando, que yo creo que es muy enriquecedora, el valor de lo público y de cuál es el rol de lo público ha sido importante en esa conversación. Y lo público también tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Nosotros gestionamos recursos públicos para financiar la generación de conocimiento, y existe un principio que es más o menos básico, que es que el conocimiento que se financia con fondos públicos es público, o debiese ser público. Y eso no ocurre por arte de magia, no es que decimos es público y es como la plaza, entonces todos vamos a la plaza, sino que en el caso del conocimiento requiere de muchas acciones y de estrategias por parte del gobierno para que ocurra, ¿ya? Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos nosotros que tiene que ver con que el conocimiento que se financia con fondos públicos sea público? Y la respuesta es ciencia abierta. Pero ciencia abierta es un concepto bien amplio y se presta para muchas cosas, así que, Pati, ciencia abierta, en un par de frases. Si tuvieras que explicárselo a mis niños de 12, 13 años, ¿cómo lo explicarías? Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es súper fácil tu pregunta, ¿qué querés que te diga? Nunca he trabajado con niños, así que se me hace más difícil, pero en términos concretos yo creo que si somos bien pragmáticos, ciencia abierta es cómo se hace ciencia de aquí hasta el futuro. Es un paradigma
es un cambio de la manera de hacer ciencia y tiene que ver con lo que mencionaste, que tiene que ver con la accesibilidad al conocimiento científico, pero también la transparencia a los procesos de hacer ciencia, que son súper importantes porque uno ve en toda esta conversación, sobre todo cuando están con lineamientos de fondos públicos, uno tiene que dar respuesta a la ciudadanía y al Estado también, porque el uso de esos recursos. Y esta forma de hacer ciencia no es que se haya inventado de un día para otro, sino que fue por varios componentes. O sea, primero se digitalizó el mundo. Al digitalizarse el mundo, uno puede acceder de forma transparente o medianamente transparente al conocimiento, transparente incluso a los equipamientos científicos, transparencia en la manera de comunicar también. Y cuando pasa eso, también se da cuenta, y hay una cosa que es re interesante, cuáles son los vicios que ha tenido el sistema científico de cuando es cerrado. Y cuando es cerrado, tiene sesgos, tiene plagio, tiene mal uso de los datos, y todas esas condiciones lo único que hacen a uno y al Estado y al sector público hacerse cargo de cómo esos recursos públicos son bien utilizados y llegan a buen puerto. Dicho eso, acá estamos hablando no solamente de acceso a la información científica, que es parte de lo que más comúnmente se ve, sino que también a datos científicos generados con fondos públicos, pero también a infraestructura científica. También cómo se llega a la ciudadanía a esta discusión y los resultados, y cómo se hace partícipe a la ciudadanía en el proceso de investigación. Entonces, ciencia abierta no es la tontera de que vamos a acceder a paper, sino que es una forma de hacer ciencia, que es lo que está cambiando, y que lo que significa para los estados y los gobiernos hacerse cargo de ese cambio. Y ese cambio significa no solamente conocimiento de parte de la agencia, inteligencia de parte de la agencia, sino que también invertir en infraestructura, en cambio cultural, etc. Entonces, Aysén, yo creo que tú deberías responder eso, porque eso tiene que ver con la agencia y la política pública. Oye, Pati, ya, pero antes de pasarnos a la urgencia y la política pública, porque me devolviste la pelota muy rápido, en la práctica, todos saben, yo soy abogada, así que de ciencia sé pocaso, pero imagínate, nací de nuevo y soy oceanógrafa. Y mi tema de trabajo es el calentamiento global y la corriente de Humboldt. Estoy inventando, obviamente, no, ojalá no repitan esa parte porque si no me van a hacer bullying los investigadores para siempre. Pero bueno, supongamos que soy eso. Hoy día, yo, según entiendo, yo hago mi investigación, voy y recolecto datos de cómo se está moviendo la corriente de Humboldt, los pongo en mi computador, saco un paper científico y lo publico en Nature porque soy una investigadora súper renombrada. Y ese paper que está en Nature lo ven probablemente mis colegas y tienen que pagar por eso, ¿verdad? Tienen que pagar por ese paper. Eso es como funciona ahora. Si nosotros tuviéramos ciencia abierta ya masificada y funcionando de manera como completa en todo nuestro sistema científico, ¿cómo cambiaría mi trabajo como oceanógrafa? Cambia, yo diría, en dos condiciones importantes, en tu manera de hacer el trabajo y dónde procesas los datos y cómo los procesas y dónde los dejas disponibles, y también en dónde vas a publicar y en qué forma vas a publicar, y cómo vas a manejar los derechos de autor, que casi siempre están asociados a las grandes editoriales, y uno pierde esa potestad. Y también cómo va a dar respuesta a la política de acceso abierto de la NIT, por ejemplo. Y en ese escenario cambia mucho en cuanto a los deberes y la forma de procesar lo que estás generando como conocimiento. Pero dicho eso, también ganas mucho en integridad, en visibilidad de lo que estás generando, porque al no tener barreras de entrada, uno pretende lograr que esta información sea leída por más personas. Por lo tanto, tu posibilidad de impactar no solamente en el factor de impacto como la cantidad de citas, sino que impactar en la sociedad, en hacerte conocido que, no sé, que salgas en el Mercurio cada cierto tiempo hablando de la calidad de los datos que tienes, eso te afecta. Y eso es un valor en sí mismo a la investigación, al perfil del investigador, y sobre todo, yo creo que es una forma de validar que la inversión pública tiene sentido. Y eso es súper importante.
No sé si piensan lo mismo, pero por ahí. Me preguntaste por la visión de política pública en la pregunta anterior. Y claro, esa parte del componente de abierto, lo que tú mencionas de que esta investigación de yo oceanógrafa pueda contribuir de mejor manera, por ejemplo, a la toma de decisiones, es uno que fue crucial a la hora de elegir esto como un tema estratégico, porque hoy día con la nueva institucionalidad, decimos siempre, ¿verdad? No ser la sumatoria de los proyectos, no ser la caja pagadora, no estar en el fondo solo administrando plata, y eso es súper importante, porque hoy día lo hemos visto con la pandemia, el rol que ha tomado el conocimiento científico eh, de manera directa en nuestro día a día, ha relevado que ese conocimiento científico sirve para muchas cosas, muchas más de las que nosotros pensábamos. Ahora, para que eso ocurra, significa que todos tenemos que poder acceder a ella, todos tenemos que poder leerlo, mirarlo, fiscalizarlo, usarlo, y de esa forma hacemos un poco realidad esto de que el conocimiento efectivamente sea un elemento clave o básico para el desarrollo del país. Eso tiene también, creo yo, un tema de eficiencia también, porque si volvemos al mismo ejemplo del oceanógrafo, el oceanógrafo que levanta esos datos y los guarda en su computador, yo veo a gente aquí de todas las subdirecciones y probablemente todos ustedes han visto pasar proyectos de oceanografía. Elegí la peor disciplina porque es imposible pronunciar, pero oceanografía, y la cantidad de veces que nuestros investigadores han levantado esos datos para hacer investigaciones similares probablemente se repite, y por lo tanto, si tenemos todos los datos en un mismo lugar, y todos los investigadores pueden usarlo, la forma en cómo explotaría la generación de conocimiento científico hacia eso es importante también. Así que esa fue otra de las razones, haciéndome cargo de la pregunta de la política pública. Ahora, dicho eso, igual hay preguntas. Nosotros hicimos el año pasado una consulta pública, una política de acceso, y la verdad es que las respuestas que obtuvimos de los investigadores no eran puras flores y aplausos, sino que más bien había preocupación también, había preocupación de, bueno, cómo se va a implementar y tal. Y mi pregunta va a ese lado, ¿por qué si esto es tan bueno, y estamos todos de acuerdo en que el conocimiento se tiene que difundir y a los investigadores les ayuda a hacer más investigación y que sea más visible, ¿por qué no ha ocurrido hasta ahora? ¿Por qué seguimos en este formato antiguo donde mis datos y mi publicación cerrada? A ver, yo creo que no han ocurrido por varias cosas. Hay un cambio cultural importante que es difícil de hacerse cargo, pero donde ya las instituciones de alcance internacional se están haciendo cargo de esto y son parámetros de calidad de la ciencia que son medibles para los gobiernos también. Eso ya va a ser un marco de acción que no se va a poder, no se va a poder como no tomar en cuenta, pero también tiene que ver con que la comunicación científica y la gestión de conocimiento y todo el cómo se comunica está asociada a grandes editoriales mundiales, en que ello es el negocio más lucrativo que hay en el mundo. De hecho, los últimos estudios dicen que son más lucrativos que las mineras. Y, y en ese sentido, el conocimiento es lucrativo, el manejo de información es lucrativa para ese tipo de empresas. Entonces, si esto que ya viene bajando desde los grandes gobiernos, de las instituciones, de las organizaciones internacionales, ya están cambiando la forma en que el mismo negocio se está variando, va a implicar que nosotros como agencia también vamos a estar cambiando la forma de cómo vamos a evaluar también el expertise científico y cuál es la validez y el valor que va a tener el acceso abierto en pro de lo que dicen que es excelencia o factor de impacto, que es súper discutible. Entonces creo que son factores que son atribuibles a un negocio millonario, que está manejado principalmente en Europa, con las grandes empresas, Holanda, qué sé yo, Inglaterra, pero que para el rol latinoamericano o para esta región no tiene sentido. Sobre todo yo creo que ahí hay que hacer un punto. Esta región particular, región latinoamericana, es otro modelo de acceso al conocimiento y no lo hemos respetado lo suficiente, ni tampoco lo hemos valorado lo suficiente, que dicho eso, los modelos latinoamericanos ahora son copiados por los modelos europeos para llegar al acceso abierto de una forma más equitativa, podríamos decir. Sí,
Súper. Oye, Pati, y en esa línea, las diferencias entre Latinoamérica y Chile, y después, porque viene el chat así rapidito y hay hartas preguntas de cómo impacta directamente a los proyectos. Vamos a llegar a esas preguntas en un minutito, pero déjenme quedarme en lo internacional. Eh, Hoy día, claro, efectivamente nosotros desde la agencia pagamos mucha plata. Veo a Raúl Muñoz por ahí, él sabe cuánta plata y todos los años hacemos el presupuesto y la línea de la BEIC nos saca canas verdes. En pagar el acceso a estas revistas científicas que efectivamente son principalmente europeas o norteamericanas. Sin embargo, es poco conocido, y yo creo que es poco conocido incluso por nosotros en la agencia, los esfuerzos que la antigua CONICIT y que la NIDA ha perseverado en acceso abierto ya. Hoy día hay distintas herramientas que han sido creadas por el antiguo equipo de información científica desde la CONICIT, que son un poco este modelo que tú mencionas, este modelo latinoamericano que hoy día los europeos están copiando. Y digo es poco conocido porque pocas veces nosotros somos el modelo que copian los europeos y aquí tenemos un caso donde nosotros somos los pioneros más que nosotros copiando para allá. Así que, ¿nos puedes contar un poco qué son esas herramientas? Sí, sí, claro. A ver, si uno se basa en el acceso abierto como la disponibilidad de la información científica y las revistas científicas que tengan sin barreras de entrada en costos asociados, Latinoamérica fue uno de los proyectos visionarios y Cielo, que nació en Brasil y que el segundo país que lo implementó fue Chile a través del CONICIT y que todavía lo sigue manteniendo. Esas revistas de acceso abierto que son como actualmente para el país son las mejores revistas nacionales de ciencia y académicas también, que tienen bastante buen impacto a nivel internacional, que tenemos un uso así pero fantástico, o sea, tenemos no sé, una cantidad de millones de bajadas al año, etcétera, porque están sin barrera de entrada, pero lo que pasa ahí es que nosotros, el modelo latinoamericano creció asociado a la salud, se abarcó Chile como segundo país y después, y siendo como bien claro en el concepto de colecciones latinoamericanas, la colección brasileña y la chilena son las mejores en revistas científicas de calidad. Particularmente en Chile hubo alguien visionario en la institución que lo puso también dentro del aporte fiscal directo. Por lo tanto, el artículo de Cielo Chile entra dentro de la valorización que se hace a la producción científica de los investigadores. Y en eso es súper importante por qué lo validamos, ¿no? Y por qué caí en eso que es tan cuático, que es como el financiamiento, el artículo, qué sé yo. Es porque si nosotros, a través de ciencia abierta o con una política de acceso abierta, no hacemos un guiño a reconocer en la carrera el investigador de que ese investigador tiene buenas prácticas en ciencia abierta, en acceso abierto, en manejo de datos, no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces va a ser una regla que se va a cumplir tangencialmente, pero no va a tener un impacto si lo queremos pensar que el resultado final va a ser un bien público, que lo hemos hablado hartas veces. O sea, ¿esto es un bien público? Sí. Entonces, ¿cómo se hace bien público? Si todo el back office no está asociado a ese bien público. Eso. Exacto. Oye, ya, Pati, me voy a ir a lo bien concreto también, porque aparte que veo un montón de preguntas, entonces vamos a dar tiempo de contestarlas todas, porque la idea es que sea dinámico. Quiero que abordemos un poco qué pasa hoy día con nuestra comunidad científica y las capacidades en ciencia abierta y con la agencia y lo que significa también para el trabajo de nosotros que administramos los proyectos. Quiero volver un poco a lo que salió de esta consulta pública que hicimos. La consulta pública está en la página web, así que la pueden mirar, están los resultados ahí, aprovecho para pasar el dato. Pero una de las cosas que decían los que respondieron a la consulta era que nuestras instituciones no tenían las capacidades técnicas para apoyar la ciencia abierta y que nuestros investigadores no tenían una cultura de ciencia abierta para poder implementarlo de buena manera. Y eso es parte de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Yo sé que hay un par de iniciativas dando vuelta, no sé si todos las conocen, porque aparte que tienen que ver con nuestros instrumentos nuevos, así que quizás para información de todos, si nos puedes contar un poco qué es lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros usuarios en implementar técnicas, medidas y políticas de ciencia abierta. Sí, yo creo que lo que rescataste de la consulta es verdad. Yo creo que no, todas las instituciones no tienen las herramientas para hacerlo, tampoco están, los investigadores tampoco están trabajando en este cambio cultural. Algunos sí, depende de la área y disciplina, que ese es otro tema. Pero nosotros como agencia lo que estamos levantando
es, por ejemplo, un LINES de ciencia abierta, que está abierto todavía la convocatoria, que está dentro del Departamento de Fortalecimiento y Capacidades Institucionales. Si lo dije bien, Paula, por favor, felicítame, que siempre se me equivoco. Y en ese sentido, lo que busca es que las instituciones de investigación, las universidades particularmente, puedan generar un proyecto que pueda potenciar el tema de la ciencia abierta en sus instituciones, desde la infraestructura, puede ser desde capacitación para funcionarios, profesionales, técnicos e investigadores o alumnos, o la vinculación internacional con algunos proyectos, etc. La idea de esto es que si nosotros estamos tratando de implementar al 2022, creo que es el deadline, la política de acceso abierto de la NID, es que las instituciones puedan responder o puedan acercarse lo más pronto posible a ese estándar. Y este concurso está hecho para eso. Buenísimo, buenísimo. Y eso se complementa con el trabajo que estamos haciendo con Sincel. Hoy día, para los que no conocen Sincel, fue parte de las cosas que me enteré cuando llegué a la agencia, así como tenemos un buque, no tenemos un buque, pero apoyamos un buque, tenemos una corporación, que es la corporación Sincel, que es una corporación de la que la agencia es parte, y que tiene de fundadores a las universidades del CRUCH. Y lo que esta corporación hace es administrar el acceso electrónico a información científica. Y esta corporación con su directorio han sido nuestros principales aliados en los temas de ciencia abierta. En el fondo les propusimos el año pasado cambiar el modelo de solo pagar estas suscripciones a las revistas y empezar a generar capacidades en esta corporación para que nos ayudara a eso. Y parte de los recursos y del equipo que está apoyando Ciencia Abierta también viene desde ahí. De hecho, voy a hacer una mini pausa para que mencionemos quién es el equipo que está haciendo todo esto. Yo sé que son varios, pero hay un par que son los que se llevan la mayor cantidad de pega. Está la Sole, que la vi por ahí, la Carola, está el José Rojas. Por el lado de Sincel está la Vero Roa, que a lo mejor no la conocen porque se integró a Sincel y apoya al equipo de la agencia hace poco tiempo. Está la Jamie por ahí también. Me faltan personas, ayúdame a nombrarles para ti. Toda información científica. Toda información científica. Y el equipo que lidera la Paula con los INES, porque ahí también hemos tenido que de a poco ir incorporando capacidades. Te corrigió la Paula, el área se llama capacidades institucionales. Yo sabía. Sí, tengo un problema con eso, sí. Oye, ya vámonos para la interna, porque si nuestros investigadores hacen su investigación distinto, significa que nosotros también hacemos modificaciones. ¿Qué significa para la agencia hacer ciencia abierta? Significa que van a cambiar las bases, tenemos que cambiar las plataformas, les vamos a pedir otras cosas. Cuéntanos un poco qué significa para los equipos y también cuáles son los tiempos en que esto se va a ir implementando, o si es que hay tiempos, porque yo sé que todavía hay algunas preguntas abiertas. Sí, yo sentía que esa pregunta era para ti, pero bueno, ya si quieres te ayudo a responder. Sí, es como raro eso, pero a ver, yo particularmente lo que nosotros hemos propuesto en algunos instrumentos ir probando la disponibilidad de datos de investigación. El caso del concurso del año pasado de COVID Rapid, se les pidió las bases, los resultados van a tener que estar accesibles y disponibles sin barreras de entrada, tanto para datos y como para los resultados de investigación, sean los informes, libros, proyectos, etcétera. Artículos científicos y todo eso. Dicho, me parece que en algunas bases del programa PIA, también en los centros, ya estaríamos como el próximo año tener la posibilidad de que reporten datos científicos. Hay una mirada a un instrumento de cambio climático que queremos lanzar a propósito de los nodos de aceleración de impacto, que eso significa levantar datos, y esos datos tienen que estar disponibles en distintas infraestructuras. Eso en temas de base y convenios, porque en el fondo la institución coloca las reglas según la política, y estos son los primeros avances que hemos tenido. Me parece que el 2022 tenemos que tenerlo implementado completamente, y internamente estamos levantando infraestructura, repositorio de acceso, interoperabilidad de varios sistemas para responder a esta demanda de la política,
y generar ese sistema un poco un buscador más inteligente, que sea más ciudadano, que sea menos asociado al quehacer de nuestro o de los investigadores, sino que sea accesible para todos, que es parte de lo que queremos lograr como un conocimiento como bien público. Yo creo que esos son los puntos más importantes. Yo no sé si a los ejecutivos tienen otras preguntas, o no sé cómo lo hacen. Eso. Yo solo quiero complementar una cosa, que sí, efectivamente era más para mí la pregunta, pero había que hacer trampa. El tema de ciencia abierta lo hemos trabajado también de la mano con Fiscalía, y uno de los, no sé si está Juan Vial o alguien de Fiscalía, pero uno de los preocupaciones o cuidados que hemos tenido es que esto sea una implementación progresiva, como son cambios igual importantes en la forma en cómo los investigadores hacen su pega. También son cambios que se tienen que ir incorporando lentamente en nuestros propios instrumentos y en nuestras propias prácticas. Entonces, por ejemplo, los pilotos que hemos hecho con temas de ciencia abierta siempre quedan abiertos a la posibilidad de usar otros repositorios, siempre quedan abiertos a la posibilidad de que si es que hay alguna dificultad se pueda levantar la exigencia, y de esa manera también vamos de a poquitito incorporando capacidades en la agencia para efectivamente poder fiscalizar eso. Es decir, hoy día están principalmente como sugerencias, no como obligaciones, y la idea es que de a poco los vayamos incorporando en la medida que esto se va implementando y va funcionando. Pati, yo veo que hay hartas preguntas en el chat, y parte de la lógica de hacerlo así como conversación era que pudiésemos conversar con todos los que se interesaban a participar. Así que no sé si te parece y pasamos a las preguntas del chat. Sí. Para que no me retes, ¿las quieres hacer tú? ¿Les pedimos a las personas que hagan sus propias preguntas? O como ustedes prefieran. Yo durante la presentación les comenté a todos los que nos están siguiendo que podían levantar la mano, les podíamos dar la palabra, o bien escribir sus preguntas. Parece que escribir sus preguntas fue mucho más popular, por lo menos en ese minuto. Así que si ustedes quieren, puedo yo formular las preguntas y ustedes las responden como sea más fácil para ustedes. Dale tú entonces, tú ya, me preguntas ahora. Gracias, Jimena. Ya, bueno, a ver, Carlos Boten me escribió directo, así que por eso quizás ustedes no ven la pregunta, y dice, él consulta, ¿se contempla normar las patentes, licencias y derechos de autor? Ah, muy buena pregunta. Déjame tomarla yo, Pati, porque me sí, por favor. Es una tremenda pregunta, y a eso voy a agregar los temas de privacidad. Hoy día, cuando hablamos de datos abiertos y de ciencia abierta, hay que ser bien cuidadosos con algunas cosas. Por ejemplo, si yo ya no soy oceanógrafa, sino que me dedico a estudios en psicología, probablemente voy a hacer muchos estudios de campo y voy a levantar mucha información sensible y personal respecto a las personas a las que entrevisto. Imagínense, por ejemplo, si mi investigación es en violencia intrafamiliar. Probablemente los nombres de las personas a las que yo entrevisto, el lugar donde viven o las experiencias que vivieron, no son información que esas personas quieran que esté en una base abierta y disponible a todo el mundo. Y por eso las normas de ciencia abierta y la política siempre se somete a las normas o a la legislación vigente en otras materias. Una de ellas es privacidad, y efectivamente los datos que son sensibles o que son personales son una excepción a las normas de datos abiertos y no se publican, porque si no le estaríamos haciendo un mal favor a esa ciencia y a esas personas que contribuyen al desarrollo de esa ciencia. La otra excepción son efectivamente los derechos de propiedad industrial más que de propiedad intelectual. Industrial entendido como las patentes, los modelos de utilidad o los secretos empresariales. Ahí de nuevo hay normas propias de la legislación que protegen algunos resultados de esa investigación. Y aquí hay que hacer la diferencia, porque en el caso de Chile las bases de datos no tienen protección. Por lo tanto, las bases de datos son un bien público, pertenecen al dominio público desde el solo hecho de su existencia. En el fondo no hay una regulación específica para las bases de datos. Pero si a partir de esas bases de datos y como resultado de ese proyecto de investigación se genera un nuevo producto, un nuevo servicio que cumple con las normas de propiedad intelectual, tienen resguardos específicos para que esas patentes se puedan pedir. Y todos esos elementos están incorporados en la política de acceso y datos abiertos. Y es la forma en cómo se hace en todos los países. Aquí no estamos inventando la rueda, sino que son resguardos que naturalmente hay que tener, tanto por el lado de la privacidad como por el lado de la propiedad intelectual, para no perjudicar a los proyectos. La idea es ayudarlos con esto, no perjudicarlos.
Súper, muchas gracias. La siguiente es de Carolina Maturana. ¿Cómo garantizamos actualmente que la información, datos y resultados de la investigación financiada por ANIT sea pública? ¿Se les exige publicarlos? ¿Voy yo? ¿Y tú complementas, Sí. Pati? Vale. Eso es precisamente lo que estamos intentando cambiar, porque hoy día, respecto de los datos no hacemos exigencia, y respecto de los resultados de la investigación, depende del instrumento, sí les pedimos hacer publicaciones. Para estas publicaciones se hacen y ocurren en revistas científicas, que son revistas que tienen restringido acceso. En el fondo son revistas por las que hay que pagar para poder leer esos contenidos. Ahora, la agencia y la CONICET, y esto hace muchos años atrás, entendiendo que el conocimiento es un bien público, financia el acceso a estas revistas para toda la comunidad científica y para todas las personas que se dedican a investigación. Entonces hoy día, si bien si tú quieres bajar un paper de nuevo de la revista Nature, si lo haces por tu cuenta vas a tener que pagar, si lo haces a través de la agencia, a través del programa BAKE, lo vas a poder acceder gratuitamente, y esa es la forma en cómo lo hacemos ahora. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos que de aquí para adelante, sin perjudicar, o sea, sin impedir que se publiquen estas revistas que son pagas, estén además esos contenidos en otros repositorios, como por ejemplo en el repositorio de la agencia. Y además queremos agregar que los datos estén disponibles de acceso público en repositorios de la agencia o en repositorios de las universidades. Y ya, la siguiente, Pedro Cotal. Dice, hola a todos, por acá desde la Subdirección de Investigación Aplicada. Para proyectos que se encuentran en ejecución y que planean patentar sus resultados, ¿cómo se relacionan con ciencia abierta? ¿Tú o yo? Como quiera. Es que las de patentes son mías, po. Y las patentes son tuyas, dale. Ya. Creo que la respondí un poco en la pregunta anterior. Efectivamente, las patentes son una excepción a los temas de ciencia abierta. Ahora, son una excepción temporal, porque el sistema de patentes se basa en la divulgación de los contenidos. De hecho, el sistema de patentes nace, en el Acuerdo de París, nace precisamente para motivar a que los innovadores que generaban nuevos productos o servicios pusieran a disposición del mundo en su conjunto el cómo habían hecho su investigación. Entonces, cuando una persona presenta una patente, lo que hace es describir su invento, y lo que le entrega el Estado a cambio de describir ese invento es una protección, un monopolio en el fondo para el desarrollo de ese invento por un plazo de 20 años. Pero el conocimiento que está detrás del invento es público y la divulgación es de la esencia del sistema de patentes. ¿Cómo se mezcla eso con los temas de ciencia abierta? Es una mezcla temporal, es decir, el tiempo de desarrollo de la investigación científica que va a concluir en una patente es un tiempo donde efectivamente se puede proteger esa información para que no perjudique a una patente posterior. Pero no son normas contradictorias, sino que son complementarias. Y a veces uno se queda con la idea de que la patente es proteger, 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 y no, pues las patentes son abrir, 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 porque los estados entienden que hay un interés público en que ese conocimiento esté disponible. Lo otro que agregar, que es muy simple, es que cuando hablamos del proceso de la política de acceso en la NIT, estamos hablando de los resultados finales, no del proceso de ejecución. Entonces es ex post, o sea, cuando se termina y se entrega y se rinde cuentas, ese es lo que está publicable, es lo que es publicable. Muchas gracias a ambas. Tengo otra pregunta de Carolina Maturana. ¿Potenciamos el uso de fuentes secundarias en los procesos de investigación por economía de recursos? Esta es tuya, Pati, porque yo... Fuente secundaria, ¿dónde está la Catalina? ¿Me puede explicar? ¿Podemos conversar? Sí, ya se puede abrir su micrófono a la Carolina Maturana y comentar más. ¿Fuente secundaria a qué se refiere? Aquí estoy. Hola. No, básicamente en el fondo, si nosotros cuando miramos los proyectos o hacemos como las evaluaciones, nosotros consideramos, bonificamos el uso de datos ya existentes o generados previamente en el fondo por otras investigaciones, un poco por lo que decía Aysén, que a veces hay investigaciones que repiten de alguna manera ciertos ejercicios de investigación o que
acumulan datos que son muy parecidos o que están construidos con un marco teórico muy similar. Entonces, ahí en el fondo hay datos disponibles que se pueden explotar y si nosotros en el fondo de alguna manera hoy día con las herramientas que tenemos potenciamos eso, o lo premiamos o algo. Sí, el proceso de investigación, y de hecho una de las cosas de ciencia abierta es la explotación de los datos y la reutilización de ellos. No necesariamente, depende del proceso de investigación, van a ser datos nuevos, pueden ser reutilizados. Y eso está en el proceso de evaluación y pasa por todo ese periodo. Entonces, eso ya es un proceso de hacer investigación. Y esa fuente y esos datos, si son reutilizados, cumplen completamente según el objetivo del proyecto. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, y es que es estándar, es que cuando las agencias deben pedir un plan de manejo de datos. Entonces, tú ya sabes si se van a generar datos nuevos, que son los que queremos dejar disponibles como resultado, o se van a utilizar datos o bancos de datos que ya están disponibles. Y eso es un ejercicio como de transparencia en el proceso de investigación. Gracias, Pati. Maura tiene la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas proyecta tener ANIT para resguardar las ideas de cada investigador y evitar la copia sustancial o plagio en las postulaciones? ¿Puedo tomar la primera parte? Las ideas no están protegidas, las ideas siempre se pueden copiar. A uno se le olvida esa parte, pero voy a hacer un ejemplo de la literatura. Si yo quiero escribir una historia de dos familias que son rivales, donde el hijo de una se enamora de la hija de la otra y terminan suicidándose los dos, la puedo escribir de 150 veces, de 150 maneras diferentes, y no voy a estar plagiando a Romeo y Julieta. El plagio es cuando uno copia directamente, no la idea, sino que la forma en cómo se formula esa idea, o los procesos que hay detrás a la hora de llegar a un resultado científico. Y es bueno hacer la distinción porque la posibilidad de copiar ideas es una forma de mejorar el conocimiento científico y es una forma también de corroborar que los resultados son buenos o están correctos o es necesario modificarlo. Entonces, eso creo que a uno se le olvida, pero es importante decirlo, las ideas no son protegibles y se pueden copiar siempre. El plagio es otra cosa, y en el plagio efectivamente hay un problema y hay leyes y normas que lo prohíben. Nosotros incluso al interior de la agencia tenemos mecanismos y una preocupación constante en torno al plagio. No sé si está la Ale Vidales, porque yo sé que el equipo, la SPI, está haciendo esfuerzos en tema de plagio y a lo mejor nos podría contar, pero no sé si está conectada. Si no, se lo dejamos pendiente y a lo mejor ahí tenemos una próxima sesión. Sí, otro tema. No, sí, aquí estoy, atenta. Dele. Perdón que no prenda la cámara, pero estoy con una conexión pésima, así que si no, en cualquier momento me caigo. Sí, nosotros hemos estado explorando en conjunto con DTP también la posibilidad de contar con una herramienta que es el Turnitin, que de alguna manera nos permita poder trabajar el tema del plagio dentro del contexto de la integridad de la investigación. Nuestra idea original siempre ha sido tener esa herramienta disponible para los investigadores para la postulación más que para la evaluación. Incorporarla dentro de la evaluación siempre nos hace entrar en un rol medio de fiscalización que no nos acomoda tanto dentro del proceso de evaluación, sino que es más bien entregar la información a las instituciones y a los postulantes al momento de postular, de que puedan tener algún elemento que se podría considerar como plagio. Ya es decisión de cada investigador si quiere enviar su postulación en esas condiciones, pero estamos pensando más bien en eso. Y ahí tenemos un tira y afloja con el tema de las licencias y demás, pero no tenemos mucho más avanzado por temas de presupuesto. Pero eso es un poco lo que hemos estado trabajando con la coordinación científica. Gracias, Ale. Ya, tengo una pregunta también de Carolina González. ¿De qué manera ANIT está caminando hacia un cambio en nuestros sistemas de evaluación? Tan. Aquí me van a matar. No. Carolina González. Estamos trabajando hace mucho tiempo, hace como 2 años, que es una majadería decirlo, pero junto con Alejandra Vidales, la Dirección Nacional, la Cataterra, y con otros
con otras personas del entorno en trabajar en las mesas primero el año pasado en el seminario de mesas de evaluación, y uno de los temas es cómo es la carrera del investigador o no, la no carrera del investigador, y cómo se hace la diferencia entre qué criterios se utilizan para el proceso de evaluación de un proyecto o de una persona. Existen ya a nivel mundial, se concuerda cómo se puede evaluar de mejor manera, de una manera justa, con indicadores justos, que no solamente sea producción científica, por ejemplo. Está el tema de Leiden, que es DORA también importante, y también, y es un poco lo que yo comenté, y un poco lo que es mi tarea, yo creo que en esa mesa, es cómo hacemos los guiños hacia la ciencia abierta, porque una cosa es la excelencia, pero otra cosa como también la excelencia tiene otro impacto que pasa más allá, y tiene que ver cómo el manejo de la ciencia abierta en este entorno, en este paradigma que está viviendo la ciencia a nivel mundial. Eso. Gracias, Pati. Le vamos a dar la palabra a Mauricio Gutiérrez. Él la había solicitado a través del chat. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, hola. Buenas tardes ya a todos y a todas. Súper interesante el tema. En realidad, unas cosas que uno no sabe, que a veces va aprendiendo el negocio de las editoriales. Y súper interesante cómo cambiamos paradigmas en el fondo, metiéndolo del tema de los recursos del Estado, de cómo el Estado quizás inyecta recursos transnacionales, quizás cambiarlo de otra manera, que las mismas personas seamos, o los mismos ciudadanos sean los que puedan usar estos recursos, ¿cierto? Y que no estén en el privilegio de algunos nomás. Súper interesante. Bueno, pero mi pregunta en realidad y mi reflexión va por otro lado. Va por el lado del control de gestión, y cómo, me pregunto, no sé cómo podemos establecer los mecanismos de control para que una vez que por ejemplo, en estas bases que ya, este proyecto COVID, que ya entiendo que en sus bases establece esta obligatoriedad de divulgar la información, no sé cómo nosotros como institución vamos a tener mecanismos de control para poder, y que no sea letra muerta en el fondo, para hacer un seguimiento efectivo a las instrucciones solicitadas. Gracias, Mauricio, por la pregunta, muy propia de Fiscalía. Ya estamos así, Fiscalía total, Mauricio Gutiérrez. Claro. Sí, de hecho es un desafío. Existen mecanismos a nivel internacional que nosotros podemos ir implementando, y el que la información y los datos se depositen en ciertos repositorios son chequeos que nosotros podemos hacer. Ahora, dicho eso, hemos sido bien cuidadosos en ir aumentando la obligatoriedad de manera paulatina, porque efectivamente, claro, las ganas de decir ahora es todo abierto y usted tiene la obligación, o si no se le cierra su proyecto, existen, y uno lo quiere hacer porque quiere avanzar rápido, pero también nos tenemos que hacer cargo de todos los cambios culturales, de infraestructura y de procesos que requieren las instituciones que hacen ciencia y nosotros como agencia para poder hacer una exigencia de esa naturaleza. Y ahí con eso creo que contesto algunas de las preguntas que había puesto Tomás Fontana en el chat, que es que sabemos que no existen esas capacidades, o que existen de manera más o menos precaria. Y parte de lo que se está haciendo con el INES es fortalecer esas capacidades, es decir, hacer capacitaciones, generar cultura entre los investigadores, crear repositorios de datos y de información científica en las instituciones. Y por el lado nuestro, estamos también mejorando nuestros propios sistemas y las herramientas que nosotros hoy día tenemos disponibles para efectivamente poder hacer exigibles muchas de estas cosas, pero de a poquitito. Y la exigibilidad va desde posibles fiscalizaciones, cartas donde se señala que se hizo, posibilidad de que alguien reclame no y tengamos que salir nosotros a decir, oiga, porque sus datos no están publicados, y ahí hay distintos caminos que vamos a tener que ir explorando a medida que esto avance. El piloto de COVID es un primer intento donde vamos a ver cómo reacciona el sistema en el fondo. Y los anillos temáticos que se hicieron este año en biobancos y en cambio climático son un segundo intento en esa dirección. En los dos casos probamos distintos lenguajes de las bases, que es más bien de sugerencia que de obligación, pero que apuntan a eso. Y parte del desafío es ver cómo se comportan, pues ver si efectivamente las instituciones son capaces de generar planes de datos,
dónde depositan, si empiezan a correr en círculo, cómo le va a la María Paz con la URC en atender las preguntas de qué significa esto, y todo ir calibrando en la institución la reacción que se genera. Yo quiero agregar otra cosa. Si bien el piloto COVID es uno de los... tenemos que responder porque de aquí a un mes más ya estarían entregando resultados la mayoría. Sí hemos levantado ya un repositorio, un repositorio para que suban datos los que no tienen repositorio en su propia institución y qué sé yo, y poder dar esa factibilidad, y en eso hemos estado trabajando. Y también, dentro de la planificación que tiene el proyecto, o lo que es ciencia abierta dentro de la NIT, también vamos a generar instancias de capacitación con expertos internacionales en la gestión de datos. Y eso significa no solamente para investigadores, sino que para bibliotecólogos, para funcionarios de la NIT, etc. Entonces yo creo que ahí sí hemos tomado nos hemos hecho cargo de lo que hemos dicho y escrito, y en ese escenario estamos trabajando. Entonces, si bien no es lo óptimo, porque tampoco es una discusión que viene mucho más adelante, si vamos a querer tener un súper banco de datos nacional, o vamos a estar trabajando con bancos temáticos que pasan las pruebas de accesibilidad, que son estándares internacionales, pero sí tenemos instrumentos y tenemos infraestructura que estamos diseñando para responder, por ejemplo, al piloto de COVID. Gracias. Súper, muchas gracias. Les tengo una pregunta de René Villegas. ¿Cómo podemos apoyar la cultura de ciencia abierta en los científicos en formación, incluso desde el colegio o desde el pregrado? A ver, me aventuro yo y dale ahí tú, Pati. Parte de la decisión de involucrar a las universidades en los temas de ciencia abierta, y por eso escogimos el INES para hacerlo, creo que apunta en parte a la pregunta que hace René. Hoy día, la capacidad que tenemos como agencia de generar cambios culturales en toda la comunidad científica es bien escasa, y yo creo que todos somos bien conscientes de eso. Podemos exigir, podemos poner obligaciones, pero meternos en la cultura misma es un poco más difícil. Si logramos que las instituciones tengan estas capacidades y empiecen a trabajar con esta lógica, eso va a permitir permear en todas las capas. Ahora, también es cierto que ciencia abierta es una tendencia internacional, es una tendencia mundial, y por lo tanto son cada vez más los investigadores, particularmente los investigadores jóvenes, los que ya no solo lo adoptan, sino que también lo demandan y lo exigen. Hay una cosa que es un poco al margen, pero es algo que dice la Sole Bravo todas las veces, y a mí se me queda grabado, que es esta cultura del supermercado. A propósito de la reflexión inicial, como de los momentos de cambio grandes que estamos viviendo en todos los ámbitos. La forma en cómo hoy día se consume información científica es cultura del supermercado. Yo me conecto a la página de la BEI, o del CINCEL, meto el DOI del paper que quiero, o los antecedentes, lo que sea, y pum, me llega el documento. Muy poca gente sabe que para que eso ocurra hay un investigador que generó esa publicación, una revista que la recibió y la evaluó, y una agencia que se gastó cerca de $10 millones al año para poder permitir que ese acceso estuviera. Y que si no existiera ese acceso, tendría que sacar de su bolsillo, ¿serán cuántos? $7, $10 cada vez que quiere bajar un paper. Cuando lo hacemos de esa manera, nos perdemos la cultura de la biblioteca. Y aquí yo no soy tan vieja, pero yo alcancé a ir a mi biblioteca de la universidad, a mirar ficheros y hablar con la bibliotecaria y a decirle, ¿sabéis qué? Estoy haciendo un trabajo en este tema, ¿te suena? ¿Me podéis recomendar? Y la biblioteca en algunos casos me contactaba con otro investigador y decía, oye, están... Y se generaba una colaboración y una forma de abordar el conocimiento que no era una cultura de supermercado, sino que era una cultura de comunidad y de biblioteca. Estos esfuerzos empujan para allá. Queremos de nuevo a la biblioteca universitaria, queremos de nuevo a los investigadores conversando, queremos de nuevo conciencia de lo que cuestan las cosas. Y a veces puede ser un poco más lento, pero más lento a veces es más bueno también, creo yo al menos. Ahí viene la parte como más ideológica. Y le robé la idea a la Sole Bravo, porque las ideas se pueden copiar siempre. Ajá. Tenemos la última pregunta, en honor también al tiempo. Es de Héctor Zavala.
A través de esta iniciativa se busca poner el conocimiento científico generado con fondos públicos en manos de la ciudadanía. Parte de esta cadena de conocimiento se puede plasmar en patentes. Los beneficios que se pueden obtener de la explotación de las patentes son un incentivo para que la gente se anime a innovar. Se contempla en el largo plazo que las gestiones de patentes asociadas a inventos o nuevos procesos, etcétera, sea gestionado por la agencia. ¿Dónde está el Héctor? No te veo, Héctor. ¿Te pusiste imperialista? ¿Cómo nos vamos a traer a las patentes si las patentes están en el INAPI? Sí, es una pregunta de largo plazo. Oye, mira, esto me surgió a raíz de que una vez, esta pregunta hace mucho tiempo, yo conocí una persona que tenía solamente cuarto medio, pero esta persona hizo un invento, hizo un invento que limpiaba el aire. Pero al final, claro, esta persona, al solamente tener cuarto medio, etcétera, claro, finalmente nunca pudo poner ese conocimiento que diseñó en aplicación, o sea, obtener el beneficio. Y por ahí va la pregunta, o sea, ¿qué espacios tal vez tendría la NIL, tal vez en el largo plazo de estar relacionado a esto? O sea, de la última parte del eslabón de la cadena, que es que esto se pueda plasmar en alguna empresa privada, algo, se pueda, no sé, concretar. Por ahí. Sí, totalmente. A ver, yo estuve en el INAPI hartos años, hace muchos años atrás también, y el INAPI también aborda el tema del conocimiento y de la transferencia bien en serio. De hecho, tienen todo un área que se llama de transferencia, no me acuerdo cuál es, si es subdirección o da lo mismo. En esa área trabaja un clon de Cristóbal Farías, su hermano gemelo trabaja ahí. Pero lo que esta área del INAPI hace es, o hacía por lo menos, era una doble tarea. Por un lado, darle apoyo a esos investigadores que no están dentro del sistema, como el caso que tú mencionas, investigadores de garage o gente que tiene una muy buena idea, y los ayudaban en el proceso de transformar esa buena idea o ese desarrollo en una potencial patente. Y ahí hay un trabajo precioso que hace el INAPI y que, a diferencia nuestro, trabaja mucho más allá de las universidades y llega incluso al inventor que no tiene pergamino, en el fondo, que no tiene título. Y la segunda, que es propiamente de transferencia, es todo el tema de visualización de las patentes que existen para que efectivamente empresas se interesen en utilizarlas, en comprarlas, en difundirlas, etc. Nosotros estamos trabajando estos temas no solo de ciencia abierta, sino que de transferencia en general, un poco con la misma lógica, de tratar de acompañar en este proceso, de acercar a la industria a ver lo nuestro también, de trabajarlo más como un ecosistema que como un silo, así como teníamos los silos de los programas, a nivel de sistema de CTCI también funcionamos bastante en silo, y cada vez menos, gracias al ministerio, pero en ese proceso. Entonces, no nos vamos a traer al INAPI porque el INAPI está súper bien en el Ministerio de Economía y yo creo que hemos recibido suficientes grupos y instituciones y los queremos mucho y ya son todas partes de la NIT, pero un respiro, porque si no de verdad vamos a aparecer, no sé, los ingleses, sí, bueno, ya, no queremos hacer colonialismo. Pero sí estamos de a poco generando lazos mucho más estrechos con el INAPI para que haya una mejor vinculación y que haya confluencia de las iniciativas. El INAPI es parte de varios de nuestros CTA, trabajan harto con la Subdirección de Investigación Aplicada y por lo tanto de a poco están generando esos lazos. Yo con lo que me quedo tu pregunta, sí, Héctor, es con la primera parte, pues, que es una persona que tenía cuarto medio y que inventó algo que es bacán, y que es un mundo de generación de conocimiento que sí está más lejos de la agencia, y que tiene que ver con los modelos de evaluación y tiene que ver con lo que valoramos o no valoramos. Nosotros estamos muy en el mundo de la educación formal. No sé si nos vamos a expandir a otros por ahora, pero sí es una reflexión bonita de hacer y quizá en el futuro, no sé. Las recomendaciones, por ejemplo, de la UNESCO en temas de ciencia abierta incluyó este año el trabajo con los pueblos originarios en el conocimiento central, como parte de lo que es importante para trabajar en ciencia abierta. Así que yo creo que son cosas que van a pasar. Sí. Súper. Oye, Jimé, estamos como en la hora y no queremos atrasar los almuerzos. Sí. De todas maneras, yo antes quiero pasar un aviso para todos quienes pueden haber quedado con alguna duda
que quieran profundizar más en el tema, que quieran después de revisar quizás esta grabación puedan tener otras preguntas. Les quiero pasar un dato que me soplaron, que la persona a la que pueden contactar es Verónica Roa. Espero que la Verónica no me odie si la bombardean a preguntas, pero me dijeron que ella es la persona que puede contestar muchas de estas consultas. Ella es la coordinadora del proyecto de implementación de la política de acceso abierto de la ANIT. Su correo es droa.cincel@anit.cl. Ahí sí lo encontré por lo menos en nuestro sistema de correo. Y voy a compartir justamente ese mensaje a través del chat, para que ustedes puedan registrar. Súper. Eso. Gracias, Jimé. Y gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos tremenda convocatoria, Pati. Gracias por aguantarme el formato distinto. Te agradezco. No. Y invitación a todos los que tengan algún tema de interés y quieran aprovechar este espacio de los viernes, bienvenido. Para eso el canal es Cristóbal Faría o la Jimé Venegas, cualquiera de los dos también dispuestos a, perdón que los tiraré, pero dispuestos a recibir ideas de qué temas abordar. Yo con la Pati nos tiramos a la piscina, pero la idea es que este sea un espacio de todas las personas que trabajan en la agencia, y abiertos a distintos tipos de formatos. A nosotros se nos ocurrió esto de la conversación, pero pueden bailar, pueden cantar, pueden hacer lo que quieran. Que tengan un excelente viernes, un mejor fin de semana aún, cuídense mucho que todavía queda COVID en el mundo, y nos vemos pronto. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Buena la Chao, conversación. Chao, estuvo muy bueno. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Ay, me encantó el formato.